Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas. Hola amigas de Luz Eterna, qué bueno vernos otra vez aquí. Estamos ya en nuestro episodio número 30 y estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Y queremos presentarnos ahorita, pero queremos hacer algo diferente. Sí. Vamos a decir nuestro nombre y vamos a decir un dato random de nosotras para que nos conozcas un poquito más. Entonces, yo soy Paola y mi dato random es que me gusta limpiarle la cerilla a mis hijos y a mi esposo un buen. Me da un buen de asco, pero al mismo tiempo siento satisfacción cuando estoy así. Aunque me odien y les digo, vengan, les limpio los oídos. Entonces es mi dato random, pero es para que me conozcan un poco más. Okay. Yo soy Rubí y a mí lo que me gusta es hacerle bromas a mi esposo. Híjole, me encanta hacerle bromas, me encanta esconderme, me encanta verle su cara de susto. Y cuando se enoja le digo, es que es una adrenalina que necesitas, tenemos que ser extremos. Padre. Sí. Pues yo me llamo Rafaela, pero me dicen Rafi. Yo soy súper escandalosa, o sea, llego y, ya vino Rafi, y yo, eso es un cumplido. Pero pues es sin querer, ¿no? Soy muy escandalosa y me encanta echar coto. Me fluye. Qué bueno. Se te da. Sí, se me da. Y sí se le da un buen. Sí, se le da. Luego se suelta. Nosotros que la conocemos, se le da. Y pues bueno, vamos a estar platicando aquí nosotras tres y tenemos un tema interesante. Sí. Y vamos a hablar hemos estado hablando esta temporada de los milagros, de cómo Dios se mueve, pero en esta ocasión nos tocó a nosotros hablar de qué pasa cuando el milagro no llega, ¿no? Entonces es un tema ahí medio, ya se puso todo sad, ¿no? Todo triste, pero es algo que queremos platicar, cómo hemos vivido este proceso nosotras. Entonces, bueno, solo para introducir, yo perdí a mi mamá. Obviamente estuve orando y todo y pues no pasó el milagro y pues fue un proceso complicado. También Rafi. Sí, bueno, yo hace un año mi papá murió de COVID. No lo esperábamos, fue de que, tu papá le dio COVID, se hospitalizó y así a los 10 días ya se murió, ¿no? Entonces nosotros pero era una persona muy sana, muy fuerte, o sea, no lo esperábamos. Y hace poco, antes de que mi papá cumpliera un año de fallecido, mi mamá murió de una enfermedad terminal y no lo esperábamos, o sea, tampoco, porque como dices, ¿qué pasa si el milagro no llega? Uh-huh. Es algo que estábamos esperando, estábamos orando, estábamos luchando y esperábamos un milagro, la verdad. Mi mamá era una persona muy joven, tenía 60 años, entonces igual no lo esperábamos, la verdad. No esperábamos que sucediera eso, sin embargo pasó. Y dices, ¿qué onda, Dios? ¿No? ¿Qué pasó aquí, Dios? ¿No? Oramos, reprendimos, echamos fuera demonios, confiamos en ti, teníamos la fe suficiente, sin embargo no pasó. Entonces yo, en mi experiencia, en un año, pasé la pérdida de mis dos papás, ¿no? Estoy huérfanita. Pero en medio de todo, es lo que estábamos hablando, bueno, antes de este momento, que estábamos hablando de que, pues, Dios no se equivoca, ¿no? Dios es perfecto. Y entiendes que hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como Él quiere, ¿no? Con las personas que Él quiere. Entonces, lo entendemos que es en su soberanía, Él así lo quiso, pero es muy difícil, la verdad. Sí. Es muy difícil y muy doloroso. Sí. Muy doloroso. Sí, en mi caso, yo no pude tener hijos. Entonces, igual como dices, es un proceso de que oran todos, pides perdón por todo, te volteas de cabeza, muchas cosas que te aconsejan, ¿no? Claro. Si haces esto y si haces aquello. Y para contarles algo chistoso, ¿no? Estábamos orando y una pastora estaba orando por mí y por una amiga. Mi amiga ya con 4 hijos, ¿no? Entonces, se acerca
y empieza a orar por mi amiga y le empieza a decir, porque se equivoca y dice, Señor, mándale hijos y esto, ¿no? Y ella llorando, ¿no? Ya no. Y así, ¿no? Pero como no la queríamos interrumpir, Claro. entonces yo les decía, Señor, soy yo. Y mi amiga le decía, yo no, es mi hijo, ya no quiero. Señor, es ella. ¿No? Pero te das cuenta, como dice Rafi, que es doloroso. A veces no lo entiendes, no sabemos por qué, yo no sé por qué, pero te agarras de Dios, ¿no? Yo leía un versículo que dice en Ruth que bajo las alas de Dios, ¿no? Entonces en el momento en que te pones bajo las alas de Dios, te dejas acariciar y dices, vamos para adelante, ¿no? Porque lo más importante que sabemos es la salvación, ¿no? Entonces mi refugio fue el servir, el darme por los demás y el atender a las demás personas. Eso fue lo que a mí me ayudó a salir adelante, a decir, no lo entiendo, Señor, no sé por qué, porque hasta la fecha no sé por qué, pero sigues adelante. O sea, te tomas de Dios, dejas que Dios te arrope, el Todopoderoso, y sigues adelante. Ese es como mi testimonio. Es más largo, ¿no? Es más grande, como lo que ustedes también han pasado, ¿no? Pero puedo como resumirlo así. O sea, se trata de Dios, es Él que te va a sacar adelante, es el que dice en Cantares, ¿no? Yo te pertenezco y tú eres mío, ¿no? Te dejas abrazar por el Señor en medio de este dolor, en medio de este caos que hay, ¿no? Sí. Ahorita me acuerdo mucho de Mateo 5, el Sermón del Monte. A mí me gusta leer la Biblia a veces en inglés y en la The Message dice que eres como bendecido cuando pierdes lo más querido para tu corazón. Ay, ya hasta voy a llorar. Dice porque te dejas abrazar por el que más te ama, ¿no? Pero creo que dentro de ese, me gustaría entrar como a detalle dentro del proceso, porque no es tan fácil, ¿no? No es fácil. Ahorita lo podemos decir tranquilas y aún no tan tranquilas, ¿no? Porque es algo que, o sea, hablar del proceso es muy complicado. A mí me pasó que al principio yo decía, bueno, siento que tengo la fe suficiente, ¿no? Está orando mi familia, mi iglesia, todos estamos orando y creemos, porque creemos y sabemos que Dios tiene el poder de hacer lo que sea. Pero no sucede y entonces yo pues al principio dije, pues ya no pasó, ¿no? Y al principio como que es como raro, ¿no? Que dices, bueno, no pasó y ya pasó esto, ¿no? Ya se murió. Entonces vas como caminando en eso y yo al principio decía, no, yo estoy súper bien, me siento como súper bien con Dios, súper agarrada, no, a mí no nada me va a tumbar, ¿no? Así. Y súper segura y me acuerdo que me decían, ¿cómo estás? Y yo, no, súper bien, ¿no? Así. Y mi esposo, mi esposo lloró un montón cuando murió mi mamá, yo no lloré casi, y me dice, ¿es que estás bien? Y digo, estoy muy bien. Pero me fui dando cuenta en medio de los días que pasaron que empezó a surgir mucho enojo en mi corazón. Y sí, enojo en contra de Dios. Uh-huh. Y a mí siempre me ha gustado acercarme a Dios así como soy, ¿no? Y decirle las cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces, me acuerdo que obviamente el enojo me hizo como decir, ya no quiero estar contigo. Obviamente asistí a la iglesia y todo, pero decía como, no, o sea, sí voy, pero no creas, ¿no? Uh-huh. Ni creas, o sea, decía, estoy súper enojada contigo. Y yo sentía como el Espíritu Santo me decía, acércate, o sea, acércate a mí. Yo decía, no me voy a acercar porque, o sea, eres mala onda, ¿no? Sí, decía, eres mala onda porque, ¿por qué si lo haces en otras personas? Exacto. ¿Cómo viene eso, ¿Por qué a esta mujer sí la salvaste? O empecé a pensar un montón de cosas. Yo luego decía, ¿por qué no se mueren los malos? ¿No? Así súper mal. Y en medio de eso me encontré muy enojada con Dios. Muy enojada y al punto que dije, yo ya no te voy a hablar. O sea, sí voy, sí estoy, pero tú y yo, o sea, ya no. Entonces, obviamente sentía la voz del Espíritu Santo, regresa, ven, o sea, yo quiero hablar contigo. Y yo decía, no. O sea, el amor, sí. Y me acuerdo muy bien que un día un versículo así vino a mi mente,
no lo recuerdo así textual, la verdad, pero decía así de, ¿por qué te sorprendes de esta calamidad que te vino? O sea, si tú sabes que en el mundo vas a pasar muchas cosas, Sí. y que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te pones mal? ¿Y por qué te pones mal si sabes que yo estoy contigo? Entonces la verdad me cayó así como, órale, ¿no? Así como cachetada. Y comencé a llorar un buen y dije, o sea, sí, porque, o sea, Dios no es mi genio de la lámpara que, órale, lo que quiera Paola lo va a venir a hacer, ¿no? Uh-huh. Y obviamente después de ese enojo me di cuenta y dije, estoy muy mal porque no, o sea, no se trata la vida, ni siquiera la vida, ¿no? De eso, de que Dios cumpla todos mis deseos y todo lo que yo quiero. Fíjate, Pau, que cuando a mí me pasó eso de mi mamá, yo dije, ¿qué onda, no? ¿Por qué permitiste que sufriera tanto? Porque ella sufrió mucho antes de morir, ¿no? ¿Y por qué? Y como dices, empiezas en un enojo así, ¿no? O en tu... Es válido, ¿no? Es válido porque es tanto tu dolor. Es que te duele, pues... Que, empiezas con tu tristeza, con igual y hasta depresión, ¿no? Sí. Todas actuamos nos pega de una manera diferente. Pero yo fíjate que muy en el fondo igual, Dios me empezó a hablar y me dijo, y se me vino a la mente un versículo que todos hemos escuchado, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces dice, y sabemos, a ver, es algo que tú debes de saber, que si tú amas a Dios, pasó por algo, para su bien, para tu bien, para el bien de tu mamá. Mi mamá estaba alejada de Dios. Entonces ese procedimiento de enfermedad la hizo que se acercara a Dios, que se arrepintiera, que volviera con Él, que se acercara a los pies de Cristo. Y todo ese año fue una calidad de vida que le dimos como hijos. Y fue algo de que la disfrutamos. Te vamos a amar, la amamos, la consentimos, la disfrutamos, la abrazamos, la besamos, pudimos despedirnos de ella. Y fue algo que dije, es verdad, Dios. O sea, duele, pero es por un bien, es por tu bien. Y hay pleito con los del mundo, ¿no? ¿Por qué te la llevaste y te amargas, te deprimes, te frustras, te cambias totalmente? Porque no hay una razón. Pero nosotros sí sabemos esa razón, ¿no? Sí, y es una eternidad. Es una eternidad de que dices, la voy a ver, ¿no? Y estás salva. Eso es lo más importante, es lo más hermoso, ¿no? Sí, no, definitivamente. Como dijiste, sí hay un dolor, pero qué importante es ese llanto que tienes en la intimidad de Dios. Cuando, como decías, Pau, cuando Dios te acerca y cuando puedes llorar, que hasta le haces del dolor que traes, que le haces. Pero eso solito, ¿no? Ese solito con tu padre y tú, y empieza Dios a sanar. Y empieza, como dijiste, Rafi, y no sabemos, hay un propósito, pero Dios empieza a sanar y te empieza a decir, hey, vamos a seguir adelante, vamos esto, ¿no? Enfócate en lo importante, ¿no? Que es la salvación, enfócate en esto, enfócate. Sí, es cierto, o sea, es padrísimo. Yo tuve ese momento con Dios, en el momento en cuando hicimos un montón de procedimientos y que ya no estaba funcionando nada y que yo ya estaba cansada físicamente, y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él me apoyó. Él tenía también muchas ganas de tener un bebé. Entonces, para mí, el decirle, ya no quiero más procedimientos, era como, híjole, saber cómo lo va a tomar, ¿no? Pero le doy gracias a Dios que dijo, yo te apoyo y vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y Él ya va a decidir qué vamos a hacer. Y entonces se decidió así, no se logró, como viene el título, no se logró, pero estamos aquí. Estamos en el camino, no nos soltamos de Cristo, nos seguimos aferrando a Él. Recordaba yo mucho una película donde le pasaban al actor hierbas y entonces el actor nada más se quitaba y seguía caminando. Yo siento que así fue en mí, en que, ¿sabes qué? Que vamos a quitarnos todo cosas. Y seguimos caminando y nos seguimos aferrando a tu amor, nos seguimos aferrando a ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Wow. Sí. Fíjate,
como estamos hablando, ¿no? Todo tiene un propósito, ¿no? Y lo entendiste y dijiste, Rubí, vamos a echarle ganas y están en el plan de Dios perfecto, porque Él es soberano y Él lo decidió así, ¿no? Y dices, bueno, lo voy a aceptar. Pero algo que estaba recordando yo con Rubí es que te platiqué, que una vez a mí me hicieron un legrado. Y yo estaba así, ¡ay, mi bebé! Y estaba llorando. Charlie estaba en España y yo estaba sola. Mi mamá no estaba por alguna razón, estaba trabajando, no sé. Y Rubí fue conmigo, o sea, Rubí me cuidó, me apapachó. Yo no quería que nadie se me acercara, la verdad, porque dije, nadie sabe mi frustración, mi enojo, mi tristeza, ¿no? Porque dices, estaba bien emocionada con este bebé y ¿qué onda, no? Y Rubí llega, me abraza. Pero cuando ella me empezó a hablar palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de amor, sí causó un efecto en mi corazón, porque dije, Rubí me está diciendo a mí, o sea, que nuestro Padre es más que suficiente, que nuestro Padre nos ama y voy a lograr estar mejor, ¿no? Y Él va a sanar esta herida. Y para mí, Rubí, en ese tiempo, y siempre se lo he dicho cada que te veo, nunca voy a olvidar cuando estaba conmigo, y yo creo que ese es el plan de Dios, que usa esos momentos, y Él es perfecto. La pérdida de cada quien, ¿no? Sí, Dios lo usa, para un ¿no? bien. Sí, Es lo para un usa, bien. sí, sí. Sí, la misma Biblia dice, ¿no? O sea, el Espíritu Santo te consuela para que tú puedas consolar a otros. O sea, ese es el fin, ¿no? Lo que tú vives, el proceso a lo mejor tan complicado, tú puedas ayudar a otros a levantarse de eso. Y yo ahorita me acordé que a mí también alguien se me acercó y me dijo, la vida... Y, o sea, a mí me impactó, ¿no? De una cuando me dijo, o sea, hasta como que me enojé, no me sentí. Me dijo, Paola, la verdad, la vida no se trata ni de los hijos ni de los padres. La vida es Cristo. Y yo me quedé así, en ¿no? ese momento, ¿no? Súper mal, ¿no? Como, ¿qué te pasa? Mamá, ¿no? Ajá, o sea, a mí no me importa, es un ¿no? pensamiento, sí, claro. Y me quedé tan impactada y dije, ¿por qué me dice? O sea, me sentí mucho, dije, ¿por qué me dice esto? Si sabe que estoy en dolor, o sea, si sabe que estoy mal. Pero ya después, o sea, que me senté a pensar lo que me había dicho, dije, claro, o sea, tiene razón. Porque siento que muchas veces cuando estamos tan en busca del milagro, perdemos de vista lo que es realmente importante, ¿no? Ya nada más te le acercas a Dios porque le vas a pedir eso, ¿no? Así de, hola, soy yo otra vez, vengo a pedirte otra vez, ¿no? Por mi mamá. Y, o sea, en mi caso, la verdad, fueron días, o sea, yo ni siquiera... Así que pude interceder, ¿no? O sea, años. Fueron como 3 días y mi mamá muere. Entonces, pero ya nada más me acercaba a Dios de, oye, te recuerdo que mi mamá esté en el hospital y pues que ocupo tu ayuda, ¿no? Pero pierdes de vista todo lo demás, ¿sabes? O sea, no te acercas con una actitud de, oye, gracias por mi vida, gracias porque todavía está aquí, gracias por los años que ha vivido. O sea, tienes una actitud de, o sea, yo necesito algo ahorita y pierdes de vista todo alrededor, ¿no? Ya solo te enfocas en la situación. Sí, por el amor a la persona. Ajá, y en el milagro, ¿no? Que muchas veces nos pasa. Ya nada más te despiertas porque le vas a pedir eso a Dios, ¿no? Cada vez que te le acercas es para pedirle eso. Y, por ejemplo, a nosotros que tenemos hijos que se nos acerquen y que nada más nos pidan, dices, ay, no seas canijo, pues dame un besito, ¿no? O sea, ¿cómo estás, mamá? Buenos días, ¿no? Claro. Dices que me diga algo, ¿no? Que imagínate que tu hijo todo el día, ¿me das? Oye, es que mi paleta. Dices, oye, niño, ¿no? Soy más que la paleta, hijo. Soy más yo que lo que te puedo dar. Soy yo. No, y así es Dios, ¿no? De que no te lo doy porque tengo esto para ti. Exacto. Tengo algo mejor o tengo un plan. ¿Tú quieres esta paleta? Sí, pero no es esta paleta, es algo más, es un pastel, ¿no? Que no solamente tú lo vas a disfrutar, sino todos los que están a tu alrededor. Así es Dios con nosotros. La voluntad de Dios, ¿no? Sí. Que a veces nos cuesta trabajo entenderla, pero la hermosa voluntad de Dios, ¿no? Su gracia. Que a veces Pero ¿no les ha pasado también que en medio de todo esto, cómo Dios consiente
que platicábamos Ah, ayer, sí. ¿no? Cómo Dios consiente y te da, en el caso de mí, cuando mi mami partió con el Señor, que llega la hermana Tobar y me regala arroz con leche, ¿no? Que tanto me sí, gustaba sí, y mi mami me lo hacía, ¿no? Entonces no sé si a ustedes igual les ha pasado Sí. cómo Dios consiente, ¿no? Sí, y Claro. en medio de todo te cobija, ¿no? O sea, porque tú dices, ya perdí esto y ya, o sea, ya Sí. todo Sí. se va a ir a la goma, ¿no? Y te haces así. Y obvio empiezas, no, es que nadie va a ser como mi mamá, ¿no? Y empiezas así tú a amar. Sí. Y yo también me he dado cuenta, por ejemplo, mucho en mi suegra, o sea, que yo decía, somos súper distintas, ¿no? Decía, Sí. nunca, ¿no? Así como que... Y la he visto como, pues como mi mamá. Wow. Y digo, no manches. Sí, Pau. Sí, Dios consiente de una manera hermosa. Ve la necesidad que tenemos. Ve la necesidad. Súper bonita la de mi suegra, o sea, ¿quieres una salsa? O sea, y yo digo, cosas pues que no, que hacía mi mamá por mí. Y yo dije, las voy a perder, ¿no? No, Para yo- siempre. Y no, y no solo en ella, o sea, en otras mujeres, ver cómo Dios te abraza y te consuela y dices, o sea, yo pensé que ya no iba a tener como esto tan bonito, ¿no? Que tenía Sí. con mi mamá. Y lo tienes y dices, qué padre, o sea, que Dios puede suplirlo mediante otras personas y dices, ¿cómo es Dios? O sea, Sus no te detalles quita, de pues, Dios. ¿sabes? O sea, Sí, no sí. lo hace para que te duela. Y aún en medio del dolor te entiende. O sea, eso es lo que yo No, también digo. o te quita, pero mira lo que Ajá. tengo, ¿no? Te quita tu mamá, pero tienes Sí. estas Sí, no estás sola, amigas, es tu suegra, tus cuñadas, tus amigas, tus pastores, Sí. tus mentores, y dices, ay, qué hermoso. A mí me pasó que yo no esperaba, o sea, yo en el velorio llegó una de gente y amigos que yo dije, ¿qué haces aquí si no te invité? En buena onda, porque estás en tu shock emocional, que yo no invité a nadie, o sea, sí porque invité, pero estás- hacía muy... sí. Así nada más los que de plano me iban a acompañar así a presidir el momento. Y cuando dije, ¡ay! Y fue Dios hablándome, no estás solo, yo estoy contigo. Y como dices, Pau, es algo hermoso. Están Esos tus detalles, suegros, sí, están sí, tu sí. familia, tus amigos. Y es algo hermoso porque Él te cobija y no te deja. Sí. Y no estás solo, de veras no estás solo. Sientes ese amor, ¿no? Sí. Ese detalle que Dios está regalando, sientes ese amor. ¿Cómo? Ese amor de que sabemos lo que dice Romanos 8, ¿no? Que ni lo alto, ni lo profundo, Sí, ni nada. nada nos podrá Sí. separar del amor de Cristo. Es donde ahí nos regala ese Dios. Y es increíble cómo Dios, o sea, aunque no llegue el milagro, Dios está ahí y eres diferente a los que están en el mundo, la verdad. Sí. Porque, como decía hace un momento, están frustrados, se amargan, se enojan con la vida. Pero yo, por ejemplo, yo veo a Rubí, y es algo que platicábamos, Sí. ¿verdad, Pau? Digo, es que eres un bombón. O sea, eres un bombón y siempre das amor y sirviendo con todo tu corazón y bien servicial, bien amorosa, bien mamá. Y dices, ¿cómo, no? Solamente Dios lo puede hacer. Sí, o sea, no Solamente la Dios es lo como hace. amargada, Sí, es como solamente Dios. y sufriendo por la vida, Que y les vaya tratando bien, mal a ¿no? todos, Sí. o viendo mal a las mamás y diciendo, Exacto. ay, yo no tengo eso, ¿sabes? O sea, viene también esa sanidad de Sí, Dios Pau. que dices, puedo estar bien Sí, sí. porque está Dios conmigo, ¿no? Que al Sí, final, exacto. o sea, es eso, a veces por el milagro perdemos el enfoque de que lo más hermoso y glorioso, maravilloso que ha hecho Dios por nosotros es dar a su Hijo por nosotros, Sí. ¿no? Y darnos esa salvación. Y obviamente en la tierra nos encanta ver cómo Dios se mueve y Claro. nos admiramos y las tres hemos visto un montón de milagros. Y nos dices, gozamos hermosas, sí. con y dices, ellos wow, también. qué hermosas, increíble, sí. ¿no? Alguien tenía cáncer, Sí. ya no tiene. Alguien que está en silla de ruedas se levantó. Sí. Pero lo más glorioso es lo que ya hizo Cristo por nosotros, que fue librarnos de todo mal y que vamos a vivir una eternidad con Claro. Él. Y eso es como, siento que a veces tanto nos enfocamos en lo que queremos, porque a lo mejor nosotras puede ser un milagro, a lo mejor de sanidad, O de tener ¿no? hijos, pero a veces son sueños, a veces son metas, y a veces Dios dice,
¿no? Y tú empiezas, pero... Oye, Dios, pero yo quiero mi casa, ¿no? No, Yo sí, quiero y puede haber la misma frustración, a lo mejor que por un milagro de sanidad, que porque no tengo lo que quiero, que porque la verdad como mujeres que no me casé con alguien así, y por qué, o por qué mis hijos, ¿no? O mi trabajo que tanto ándale, luché, ay, no llega. y me choca, y mi jefe no sabe, y yo sí sé. Y todo eso que al final nos desenfoca de lo maravilloso que ha hecho Jesús por nosotros. Sí, Pau. Y, o sea, nos hace perder como completamente todo y te enfocas en algo que es pasajero, que es, o sea, la Biblia lo dice, o sea, es como niebla, o sea, está de repente y ya de repente ya no la ves. Sí. Entonces, qué importante enfocarnos en la salvación, en ya lo que hiciste por mí. Porque lo hiciste no solo para esta vida, sino para toda la eternidad, ¿no? Y fijar nuestra mirada en eso. Y como dice Hebreos, ¿no? Que empieza a hablar de todos los héroes de la fe y dice, no, y Moisés, ¿no? Empieza a narrar todo y de repente dice, pero hubo unos que no vieron lo que esperaban. Y a veces nosotros somos esos, ¿no? Que no vimos lo que queríamos ver. Dice, pero no se enfocaron en eso. O sea, dijeron, y dice, ellos buscaban algo más, una patria, dice que es celestial. Entonces, que nuestro corazón anhele siempre eso, ¿no? Algo más, y eso algo más es estar con Jesús, ¿no? Claro, estar con Él. Y como dicen, el plus, el adicional, el combo, de que sé que tu mamá, que mi mamá, también tu mamá, Rubí, o sea, que vamos a verles, pero... porque también fueron salvos y eso es lo más importante. Claro. Sí, como dices, qué padre que tu mamá pudo regresar cuando la habías visto lejos. Sí. Y dices, o sea... No, y entiendes, dices, para mí es más que suficiente. Claro. Sí, y gracias, sí, llévatela, pero con una eternidad contigo. O sea, dices, sí, llévatela, ¿no? Y o sea, es un tema muy... raro, estamos hablando y nos tocó algo raro, pero con Cristo es diferente las cosas, es diferente las cosas. Sí, tenemos tu esperanza. luto es diferente, tú aceptas el amor del Padre y aunque huyas, siempre hay alguien, ¿no? Hay alguien, te amo, ¿cómo estás? Y eso es lo hermoso, eso es lo bonito de tener a Cristo en nuestras vidas, como decía Pau. No olvidar que en esta vida estamos de paso. Y no llegó a darle, a seguir adelante, no pasa nada. A echarle ganas, ¿no? A ayudar a otros, a bendecir a otros y que lo que nos pasó podamos levantar a otros. Algo que me decía la pastora Uni, me decía, lo que tú estás pasando, lo que a ti te hubiera gustado que te hicieran, tú hazle a ellos. Los que están pasando eso, claro. Tú hácelo, como a ti te hubiera gustado que te hablaran. Y pues sí, tenemos la experiencia, ¿no? Sí. Darles amor, darles la atención, hablarles de que estamos de paso en esta vida. Y hay una eternidad con Cristo que es lo más hermoso. Es lo más hermoso y allá está nuestra herencia, allá está nuestro tesoro. Y nuestro gozo es servir a Dios, ¿no? Y pues sí, chicas. Sí, sí, y eso es como lo más bonito, ¿no? Que vives algo y puedes ayudar a alguien más. Yo me acuerdo que pues, después de mi mamá, pues desafortunadamente también murieron otras mamás. Incluso la tuya, Rafi, y yo cuando vi. Ay, no, te pones súper mal y dices, no, pero... Sí. Pero ahí el que tú quieras abrazar a otro, ¿no? Yo dije, ay, cómo quisiera darle un abrazo y decirle, Rafi... Ni sabes qué decir, pero te entiendo, ¿no? Sí. Te entiendo pero está el Espíritu Santo que siempre nos ayuda. Entonces, eso es como lo más maravilloso, ¿no? También como dices, ver a Rubí. Sí. O sea, ayudándote en ese momento fue como una mamá para ti. Y mamá no estaba, por alguna razón no estaba. Y estaba Rubí, no estaba ni mi esposo. O sea, yo necesitaba un abrazo, pero también en mi enojo, porque digo, ay, ¿qué onda, Dios? Me lo das y me lo quitas, ¿no? Entonces, estaba emocionada, un bebé, todo el mundo, estábamos emocionados, la familia, todos. Y llega Rubí y me da palabras de aliento, y digo, bueno, dije, Rubí no tiene ni un bebé. Dije, yo tengo 2 hijos, ¿qué ando, no? Yo ahí,
clavándome, ¿no? Ya Y sé. me administró tanto, Rubí, que bueno, ahora lo entendemos, ¿no? Sí, Entendemos. Sí, y dentro de todo entendemos que es para consolar a otros, para amar a otros. La Y como manera en que decía te Rubí, usa Dios. para servir. Sí, exactamente, la manera en que Dios te usa en ese momento, porque a veces ni te acuerdas las palabras que le diste a la persona, Así es. sino que tú sabes, a lo mejor entiendes por dónde, por lo que está pasando, ¿no? Claro. Sí, todo lo que nos pasa definitivamente es para ayudar a otros, ¿no? Ese es el fin de la iglesia, ¿no? Al final. O sea, ayudarnos, levantarnos y seguir adelante y llegar, pero a la meta, ¿no? Que es estar con Cristo. Y Ajá, pues así es. ha sido un tiempo muy bonito Sí. estarlas escuchando. Yo creo que también las que nos han escuchado lo han disfrutado. ¿Y qué les parece si oramos? Porque seguro hay alguien que está esperando un milagro, ¿no? Que también sabemos que Dios lo puede hacer. Ujú. Y también a lo mejor alguien que dice, ay, no me pasó y estoy bien enojada, ¿no? Bien frustrada. Entonces, creo que es importante que oremos, que cerremos este tiempo así y nos ayude, Rafa. Sí, claro. Padre, gracias por este tiempo. En tus manos ponemos cada mujer, cada joven, Señor, que está atravesando alguna situación difícil, que está esperando un milagro que a lo mejor no ha llegado o no va a llegar, Dios. Tú sabes y conoces los corazones, Padre, y que en este tiempo tú hables a sus vidas, hables a su espíritu, hables a su corazón y que traigas paz. Padre, que ellos entiendan que tu amor es más que suficiente, Dios, que tu amor basta, Señor, y que todas las cosas nos ayudan a bien para los que te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Amén. Amén. Terminamos, Muchas chicas. gracias. Ay, me gusta estar contigo, Rubí y Pau. Ya Sí, sé, también. qué padre. Y pues no se pierdan todos los episodios y las amamos mucho. Bye.